Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este ciclo de clases del canal de YouTube del Progresivo de Derecho Procesal Penal de la Comisión 22. Y en la clase de hoy vamos a abordar las medidas de coerción. Y en un primer lugar nos tenemos que preguntar por qué aparecen las medidas de coerción o qué objetivo vienen a cumplir las medidas de coerción. Y básicamente las medidas de coerción tienen por objetivo el salvaguardar el normal desarrollo del proceso penal, es decir, buscan mitigar todos aquellos riesgos procesales que puedan ir surgiendo a lo largo del debido proceso y que puedan poner en peligro la investigación, ¿sí?, y el descubrimiento de la verdad. Entonces es que a estos fines el ordenamiento jurídico nos da esta posibilidad de solicitar medidas de coerción, ¿sí? Y por eso entendemos a las medidas de coerción como todas aquellas restricciones que se hacen al ejercicio de los derechos, tanto del imputado como de terceros que participen en el proceso penal, ¿sí?, a fines de salvaguardar el normal desarrollo del proceso penal. Entonces, como ustedes bien saben, el Código Procesal establece que la regla general es que el imputado transite en libertad del marco del proceso penal. Es entonces que el mismo código, para que procedan las medidas de coerción, nos dice que se tienen que dar una cierta cantidad de condiciones generales necesarias, como son la apariencia de responsabilidad, el peligro cierto de la frustración del proceso en el caso de que no se imponga la medida de coerción, la proporcionalidad, obviamente, entre la medida que se impone y el objeto que se busca tutelar, y en los casos en que la medida cautelar sea promovida por el actor civil o por el particular damnificado, se exige también una contracautela. Ahora bien, por otra parte, esto se debe entender y analizar de manera integral con el artículo 148, ¿sí?, que nos establece la finalidad, básicamente, de las medidas de coerción, que es el evitar el peligro de fuga, ¿sí?, y el entorpecimiento de la investigación. Este artículo nos dice que para valorar estas dos circunstancias se deben tener en cuenta las características del hecho, las características particulares del imputado, la posibilidad de reincidencia y las excarcelaciones previas que hubiera tenido. Por otra parte, nos dice que para analizar tanto el peligro de fuga en particular como la capacidad o la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, en particular también, se deben de tener en cuenta para el peligro de fuga el arraigo, es decir, si tiene fijado domicilio. Se debe tener en cuenta la pena en expectativa, se debe tener en cuenta el daño resarcible, se debe tener en cuenta también si ha sido reincidente o no. Y por otra parte, para el entorpecimiento de la investigación, justamente lo que se busca es contemplar, o lo que el código nos pide es contemplar la posibilidad que tiene el imputado de destruir, modificar prueba, de influir o de coercer a las otras partes o sujetos procesales que estén involucrados en el proceso, a fines de que den un falso testimonio, de que hagan mal el peritaje, etc. Y luego, en un tercer orden, podemos hablar de las medidas de coerción en particular que están reguladas en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. En un primer lugar, nos vamos a encontrar con la citación, que básicamente es la notificación fehaciente a un determinado individuo de que debe presentarse en sede judicial un día y un horario determinados, ¿sí?, para un posible 308, por ejemplo. En el caso en que la persona no comparezca en el día, es decir, que no comparezca en la fecha y en el horario en el cual se lo ha notificado, se lo puede hacer comparecer igualmente en sede judicial mediante el uso de la fuerza pública, y este instituto es conocido como el comparendo compulsivo. En un segundo lugar nos encontramos con el arresto. El arresto es aquella medida de coerción personal que procede cuando la fuerza pública comparece al lugar de los hechos y no se puede identificar o separar testigos de posibles sospechosos, y entonces se da procedencia al arresto, que puede darse por el plazo de 12 horas, prorrogable por 6 horas más, y se debe probar básicamente que la persona estuvo en el lugar al momento de los hechos, tiene que haber una apariencia de responsabilidad y además debe haber un peligro de fuga ante la inminente desaparición del posible autor de la escena del crimen. Luego nos encontramos con el caso de la aprehensión. La aprehensión es otra medida de coerción de carácter personal que básicamente se da mucho en los casos de flagrancia,
y consiste en que una fuerza pública o hasta incluso un civil retiene a un determinado individuo que presuntamente ha incurrido en una conducta delictiva para posteriormente ponerlo a disposición de la justicia. Luego nos vamos a encontrar con la detención. La detención también es una medida de coerción de carácter personal y básicamente consiste en la restricción total de la libertad ambulatoria. Y para que proceda justamente la detención, lo que tenemos que acreditar son los elementos necesarios o indicios vehementes. Tenemos que acreditar también motivos bastantes y, por supuesto, la detención procede únicamente con una orden judicial emanada de autoridad competente. A su vez, la detención no procede cuando el delito al cual se le imputa no exceda de los 3 años o el concurso de los delitos realizados no exceda de dicho monto. Y por último, nos encontramos quizá con la medida de coerción más polémica o controvertida de todas, que es la prisión preventiva. La prisión preventiva tiene su origen en la detención y procede cuando acreditamos la justificada existencia de un delito, es decir, cuando tenemos la certeza de que ese hecho ocurrió y es una conducta delictiva, cuando se le ha tomado declaración al imputado, procede cuando tenemos los indicios vehementes o elementos suficientes de que esa persona es partícipe o autor de ese delito, y también se requiere, el código nos exige, que concurran el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación.